La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores, este año 2020 ha estado fuertemente marcado por la pandemia, ¿cierto? Por el coronavirus. Y yo creo que se ha tomado gran parte de lo que se comenta, ciertos medios de comunicación, en ciencia, pero no solamente de pandemia vivimos, y además, como sabemos, en la región de Coquimbo también hay otras problemáticas muy importantes que nos afectan a nivel transversal. Y hemos estado así conversando de otros temas, como por ejemplo el efecto de la sequía, ¿cierto?, en nuestra agricultura. Y hoy día vamos a hablar de un tema que está relacionado con esto, que tiene que ver con el combate de plagas de importancia agrícola en nuestra región, de métodos alternativos para combatir plagas agrícolas en nuestra región. Y para eso tenemos a un experto. Nuestro invitado es el doctor Luis Castillo. Él es biólogo de la Universidad de La Serena, el doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Valencia, en España. Decidió irse por un poco más de frío y se fue a Escocia, hizo un postdoc, fue investigador postdoctoral en la Universidad de Aberdeen, y actualmente es investigador y académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por conectarte esta mañana y conversar. Cuéntame, yo sé que tú trabajas en un patógeno que ya se ha vuelto más o menos famoso, diría yo, entre ¿cierto? Quienes están en el mundo de la agricultura, especialmente quienes tienen que ver con plantas frutales, ¿cierto? Con vid. Si nos puedes contar un poquito al respecto, que de hecho tu patógeno yo lo he visto en ferias escolares, o sea, ya es un tema que se trabaja a amplio nivel. Exactamente. Sí, mira, el patógeno tiene características bien singulares, ya que no solamente ataca a un tipo de especie vegetal, sino que es cosmopolita, es decir, se ha reportado que sobre 200, yo estimo sobre más de 500 tipos de plantas pueden estar afectados por este tipo de patógeno. Sin embargo, por el punto de vista de la agricultura, y porque nuestro país exporta bastante fruta y también hacemos vino y pisco, entonces este patógeno también tiene una gran relevancia porque la productividad de estos productos también va relacionado de cuánto campo puede perder el agricultor debido a la infección de este patógeno a la fruta. Tú trabajas, bueno, es Botrytis cinerea, ¿cierto? El nombre... En Botrytis cinerea, sí. ¿Nos puedes contar un poquito al respecto? Estamos hablando, para contarle a la gente que no lo conoce, estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de un hongo, un virus. ¿Qué es lo que es la Botrytis? Mira, Botrytis cinerea es muy fácil de identificar porque cuando nosotros en verano compramos fruta y la dejamos en el refrigerador, después de un cierto tiempo se empieza a pudrir, empiezan a salir unos pelillos y nosotros decimos claramente, este es un hongo y lo tira uno a la basura porque obviamente el aspecto no es bueno para consumirlo. Ese es Botrytis cinerea. Botrytis cinerea per se puede estar en forma de como un círculo que es una espora y puede estar ahí latente hasta encontrar las condiciones para poder crecer, ¿ya? Y este es el gran miedo que tienen los agricultores también cuando exportan fruta. No solamente la frutilla también es otro ejemplo. La frutilla, cuando nosotros consumimos la frutilla como se le utiliza muy poco antifúngico, es bastante natural desde ese punto de vista. Por eso la rapidez con que se pudre la frutilla es enorme.
y empieza a los 2 días, 3 días, tú comienzas a ver que las frutillas rápidamente empiezan a tener esta estructura así media cafecita clara y después empieza a perder consistencia, y es porque Botrytis cinerea está obviamente atacando, la está consumiendo. Muchas veces no vemos la fruta mala, pero por fuera no vemos esos filamentos, y otras veces sí es más fácil de ver los filamentos de Botrytis cinerea. Entonces, ese es los dos grandes cultivos que nosotros tenemos como ejemplo de cómo ataca Botrytis y cómo afecta también a nuestro bolsillo, porque al final, claro, si no te comes la fruta antes que ataque Botrytis, la vamos a tirar a la basura, y ese es un costo económico que también no se ha calculado. Es decir, no se le ha preguntado a la gente del kilo de frutilla que se come cuántas pierde, porque yo creo que hay una pérdida económica que no es cuantificable porque es en relación al consumidor. Sí, es verdad. De hecho, yo, en lo personal, por ejemplo, opté por congelar la frutilla, que obviamente son malísimas las frutillas descongeladas, no es como comerse frutilla buena, pero sí, si me compro una caja se pierde. De hecho, es interesante lo que mencionas, porque pensando en lo que tengo en un refrigerador, la uva, por ejemplo, en el refri me dura mucho tiempo, pero la frutilla, a los 2, 3 días, como dices tú, se echa a perder. Entonces, es bueno saber que eso tiene que ver también como por el tratamiento que ha tenido la fruta antes. De hecho, te quería preguntar, Luis, este hongo, ¿es un tema nacional o aquí en la región de Coquimbo, en esta zona, es como especialmente fuerte? No, es un problema nacional. Incluso uno, si se sube a una región más, la tercera región, que también tiene valle y son productores de uvas, también ellos tienen la problemática. Y si uno se va al sur, ya los cultivos están llegando hasta Concepción. Entonces, porque el cambio global al parecer también está afectando cómo se va moviendo la agricultura de la uva, porque la uva necesita ciertas temperaturas y los cultivos se están moviendo incluso hasta Concepción. Entonces, desde ese punto de vista, abarca casi todas nuestras regiones en Chile, y no solamente en Chile, es decir, es a nivel internacional, donde haya uva, va a estar siempre Botrytis presente ahí. Y de hecho te quería preguntar, que tú mencionaste el tema del cambio, ¿cierto? Con el cambio climático y todo, tú dices que esto ha afectado a la forma que estamos cultivando los territorios. ¿Hay alguna evidencia que muestre que, por ejemplo, también este hongo se está moviendo, u otras plagas, se están afectando por la sequía o el cambio climático? ¿O todavía no? Es muy temprano para ver algo así. Mira, es difícil de responder esa pregunta desde ese punto de vista, pero lo que nosotros hemos observado es que este hongo, como tiene la capacidad de poder afectar a una gran cantidad de diferentes tipos de plantas y vegetales, nosotros, por ejemplo, hemos encontrado Botrytis asociado, por ejemplo, a la especie de cactus en nuestra región. Entonces, al parecer, cuando no están las condiciones o cuando no vayan a estar las condiciones ambientales para estar en frutilla o para estar en la vitis, pensando en un cambio climático, este hongo es capaz de afectar a otros, y por ejemplo el cactus sí va a estar presente en las regiones más áridas, por lo tanto va a estar ahí y sí lo afecta. Entonces se puede al parecer ir acomodando de acuerdo al alimento que tiene este hongo. También en las zonas tropicales también nosotros podemos encontrar Botrytis, porque es la condición ideal, y la condición ideal es un 85% de humedad, 20-21 grados Celsius. Por lo tanto, esa es la condición ideal. Pero uno puede pensar, bueno, pero en el norte, aquí en la cuarta región, la radiación debería matarla. Sí y no, porque, por ejemplo, nosotros tenemos condiciones especiales en la cuarta región, en casi todo Chile. Esta nieblina que entra por la costa, ¿de acuerdo? Entonces, esa nieblina es suficiente para mantener una temperatura ideal. Nosotros, como en costa, tampoco tenemos 40-45 grados de temperatura. Nosotros tenemos una temperatura media de 17-18 grados, por ejemplo, aquí en La Serena y en la costa de la cuarta región. Por lo tanto, si tú piensas, tengo humedad, tengo alguien que lo capte, que eso pueden ser cactus u otras vegetales, y además tengo la temperatura ideal, va a estar el hongo presente. Y antes de entrar en el tema del hongo, derechamente, ¿tú tienes alguna idea de cuánto se pierde? Porque tú me decías que, bueno, hay varias pérdidas que no están consideradas, ¿cierto? Que en el consumo, ¿cierto? En el traslado, pero solamente hablando de la gente que cultiva, de los agricultores, ¿cuánto pierden ellos? ¿Hay alguna idea en Chile por el hongo? O sea, de lo que cortaron, ¿cierto? De lo que pudieron cosechar, ¿cierto? Claro, mira, eso va a depender de varios factores, pero uno de los factores es el ambiental. Yo puedo hablar en porcentaje. Hace 3-4 años atrás, nosotros tuvimos unas lluvias tardías. Las lluvias tardías, lo peor que le puede pasar a un agricultor. Porque si no llovió en junio, julio y agosto, ya que llueva en septiembre
el daño no es tanto, pero octubre, noviembre el peor. Entonces, una vez, hace, no me acuerdo, 3, 4 años atrás, nosotros tuvimos lluvias tardías y llovió en noviembre. Entonces, en noviembre, una lluvia de noviembre indica que vas a tener una alta humedad y activas todas las esporas de botrytis. Y ya tienes frutos ahí, o ya está comenzando, o está en floración en algunos casos, o frutos pequeños. Entonces, hay agricultores que ese año perdieron el 100% de la cosecha por la culpa por botrytis, porque como todo se lo humedeció, y estos son, yo te digo, botrytis 3 en 3, 4, 5 días, es una plaga que crece a alta velocidad y justamente después sube la temperatura. Entonces, como llovió tarde, subió la temperatura y creó esa cámara húmeda natural, con esta humedad que estaba en el aire, y además si tú has estado en las viñas, ellos tienen como un techo, y ese techo está en la rama. Entonces, si ese techo no tiene aberturas, porque debe tener aberturas justamente para evitar que se concentre la humedad abajo y evitarla. Por eso se hacen ese tipo de como ventanita, para evitar que botrytis tenga las condiciones ideales para poder emerger. Entonces, hay campos que perdieron el 100% y otros el 70%, es decir, las pérdidas fueron enormes, y a nivel global, regional, fue entre el 35 y 40%. Y a Luis, nivel regional, que es mucho dinero. Y esa pérdida es, para entenderlo, estamos hablando de cultivos que probablemente ya tenían pesticidas aplicados, ¿cierto? O sea, que ya no era como que esto los pilló de sorpresa, sino que igual había ya un nivel de prevención y aún así hubo una pérdida tan grande. Exactamente, es que tú necesitas un gatillante, y ese gatillante, por ejemplo, los antifúngicos lo que hacen es no eliminan el 100% de botrytis. Bueno, también hay que considerar que los agricultores utilizan entre 5 y 6 agentes antifúngicos diferentes, porque lo están atacando en diferentes estadios, ¿no? Es decir, que no emerja, que cuando emerja que no se propague, etcétera. Es decir, existen diferentes antifúngicos con diferentes efectos. Aún así, cuando tú tienes una lluvia tardía, a pesar de que tú hayas controlado el 99% de botrytis, pero si le das las condiciones ideales a esa población pequeña que quedó, puede gatillar el desastre total. Y ese es el problema de los agricultores. Puede que haya agricultores que pudieron controlar el 100% durante el proceso, entonces la plaga, cuando hubo esa lluvia, no tuvieron ese problema porque la habían controlado el 100%. Entonces, ese es el problema que tiene el agricultor, incluyendo, por ejemplo, que hay cepas de Botrytis cinerea, este hongo, que son multiresistentes también. Es decir, que a pesar de que tú le apliques un compuesto, 2 compuestos, son resistentes a eso. De hecho, justamente quiero conversemos de ese punto, pero antes vamos a ir a un pequeño break musical con un grupo que yo sé que tú eres fanático, un grupo estadounidense, un dúo, 21 Pilot con Stress Out. Estimado auditorio, el día de hoy estamos conversando con Luis Castillo. Él es académico investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena y trabaja en métodos alternativos. Estamos hablando de eso, sobre cómo combatir algunas plagas, ¿cierto?, de importancia agrícola. Específicamente estamos hablando de plagas que tienen que ver con uva, ¿cierto?, vid y frutilla. Y estamos hablando, de hecho, de un patógeno, un hongo, que ya se ha hecho bastante conocido, yo creo, a nivel nacional, que es la Botrytis cinerea. Y estábamos conversando primero de qué es lo que es este hongo, por qué se propaga y la tremenda pérdida de esto que tiene para los agricultores. Por ejemplo, tú nos contabas cómo condiciones de humedad, cuando hay lluvias tardías, por ejemplo, pueden ser fatales para la agricultura, ¿cierto? Porque es súper difícil controlar el despertar un poco, ¿cierto?, de las esporas, si lo decimos de una forma bien burda. Tú nos contabas que la botrytis se dispara, ¿cierto? Y que de hecho la podemos ver en nuestra fruta en el refrigerador, que por eso la frutilla, por ejemplo, que a lo mejor no está tan tratada con antifúngicos, se nos echa a perder, ¿cierto?, en 2 o 3 días. Y quiero retomar un tema que conversaba en el primer bloque, que tú nos contabas que se usan más o menos unos 5 o 6 agentes antifúngicos, porque tú nos contabas que la botrytis y los hongos en general atacan a la plantación en diversas, ¿cierto?, etapas. Hay varios tipos de hongos, pero tú mencionaste algo que tiene que ver con la resistencia a los antifúngicos. Y ahí me gustaría ahondar un poco y también ahí hablar derechamente de la importancia de lo que tú estás trabajando. O sea, uno se puede preguntar, bueno, ¿para qué voy a investigar y voy a invertir tiempo y dinero en buscar otros antifúngicos si ya hay tantos? O sea, tú ahí tocaste un tema que es clave. ¿Se ha creado resistencia al antifúngico por parte de la botrytis? Sí, nosotros hemos detectado cepas que son multiresistentes a 1, a 2, a 3, a 4, hasta 5 antifúngicos. Es decir, una cepa que es multiresistente a 5. Lo único que te está diciendo es que por más que tú le apliques el químico, se va a burlar de ti porque no le va a hacer ningún efecto.
Y la otra problemática que tienen los agricultores es que no pueden subir la dosis porque hay una dosis máxima permitida, obviamente a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, según las normas de sanidad. Por lo tanto, tampoco la alternativa del agricultor es subir la concentración de químicos porque puede ser rechazado posteriormente en las fronteras de la Unión Europea o en las fronteras de Estados Unidos por un exceso de químicos que realmente también hacen análisis por HPLC, hacen análisis a la fruta que llega a esos países y aquellos que no cumplen con la norma la devuelven completamente. Y eso, Entonces, disculpa, eso tiene que ver con un tema que podría ser tóxico del fondo para los consumidores, pasa por ahí, ¿cierto? Exactamente, es decir, tú llegas a un porcentaje, partes por millón, que puede ser tóxico para el cuerpo humano. Entonces, por eso los agricultores no pueden subir la dosis, porque claro, tú puedes subir la dosis y va a controlar el 100%, pero esa fruta no va a poder consumirse. Entonces, ese es un riesgo que ellos tienen que obviamente evaluar. Desde ese punto de vista, también ha habido en los últimos 10 años este movimiento del consumo natural de fruta y verdura, donde los consumidores ahora reclaman que sea de forma más natural, desde ese punto de vista, los tratamientos. Y se han incorporado, por lo tanto, como agente antifúngico varios compuestos químicos, varios compuestos naturales, que están ayudando, por ejemplo, al control. Por ejemplo, hay uno a base de hojas de té, no me acuerdo si es de África, de naranja, extracto de cítricos. También hay un estudio que se está haciendo con extracto de algas, obviamente del mar. Y nosotros estamos haciendo un estudio de un compuesto natural del látex de papaya, de la papaya chilena de la cuarta región, que hemos demostrado en un artículo que publicamos el año pasado que puede controlar Botrytis cinerea. También podría ser también un posible agente en el futuro, que es también de forma natural. Sabemos que el látex de papaya tampoco tiene un perjuicio a la salud humana, es decir, se puede consumir, incluso se ha descubierto que tiene un cierto sistema protector, por ejemplo, de cicatrices, también en relación un poco con la respuesta inflamatoria. Entonces, hay estudios con este látex que se han hecho y que han demostrado que también tiene un cierto beneficio para el consumidor. Entonces, si controlas algo y está en la fruta, también tendrías dos beneficios en uno. Y de ustedes, de las cepas, por ejemplo, que han analizado de botrytis, ¿cómo ha sido el porcentaje ahí de efectividad que han visto en el látex de papaya? Por ejemplo, estas cepas que son súper resistentes, por ejemplo, ¿qué han observado ahí? Justamente el artículo, es decir, el proyecto que nosotros tenemos ahora, porque en esa época cuando nosotros hicimos la resistencia no teníamos cepa multiresistente, porque es un trabajo que este año lo terminamos y hemos descubierto esta cepa multiresistente, pero utilizamos una cepa que es una cepa que se aisló desde Alemania, y esta tiene obviamente cierta tolerancia y resistencia a los antifúngicos. Entonces, esto es nuestro parámetro y nosotros podemos observar que podemos controlarlo. Pero en este proyecto que comienza ahora, justamente comenzará en agosto, que es un FIC regional, parte del proyecto es hacer dos cosas. Primero, utilizarlo frente a cepas multiresistentes de la región, que justamente este año terminamos un proyecto FIC y estamos comenzando con otro proyecto FIC, que es la continuación. Y segundo, este compuesto químico no se puede asperjar de forma natural porque podría estar expuesto, por ejemplo, a la radiación, a la sequedad. Hay otros agentes. Entonces lo que uno hace es que se encapsulan, como cuando uno se toma una pastilla de estas con cápsulas blandas, claro. Se encapsulan el compuesto activo para poder utilizarlo en el campo. Entonces, este segundo proyecto justamente está focalizado en encapsular el látex de papaya y, en segundo lugar, ver la efectividad frente a patógenos multiresistentes, Botrytis cinerea multiresistente. ¿Y usted ha estudiado esto solamente con Botrytis u otro tipo de patógenos también que ven? No existe, sí, varios patógenos de filamentosos, es eficiente este compuesto que se llama P1G10. Está relacionado con penicillium, que también es otro filamentoso, y otros patógenos filamentosos es efectivo.
Lo que no es efectivo, por ejemplo, es para las bacterias. Nosotros hemos visto para bacterias y en algunas bacterias sí y otras bacterias como que no le hacen mayor efecto. Por eso está concentrado más como antifúngico que como antibacteriano. Y Luis, una consulta que de hecho le está dando vuelta ahora. Entonces me imagino que los cultivos de papaya no sufren mucho de hongos, ¿sí? Porque me imagino por ahí partir la observación, ¿no? No sufren casi infecciones ellos, porque incluso cuando uno se come una papaya natural, una de las cosas que te va a pasar es que te vas a partir los labios, Sí, porque la acidez que tiene es bastante alta. Entonces, sí. si tú te las comes solo con azúcar, después se te nota que los labios se inflaman. Es el mismo efecto que tiene, por ejemplo, la piña. La piña también, si tú te la comes, también te empieza a picar un poco los labios y también tiene compuestos antifúngicos naturales. Entonces, de ahí deriva un poco los estudios de tanto la piña como la papaya y estos frutos que tienen esa capacidad. Sí, por eso que uno podría decir que la piña, la papaya duran N en la casa. De hecho, tengo una piña en el refrigerador hace como 2 semanas, yo creo que está intacta. Espero que esté Exacto, bien. exacto. Me imagino que Sí, parten de ahí esas observaciones. Entonces, bueno, exactamente. la idea de usted a futuro es que esto se pueda, como dices tú, encapsular y ver la posibilidad de aplicarlo directamente. Me imagino, ¿ustedes trabajan con agricultores de la región? ¿Tienen convenios que están probando esto ya o todavía no han llegado a esa etapa? No, tenemos agricultores que nos han ayudado mucho en la primera parte del proyecto, que es justamente hacer este estudio de muestreo a nivel regional y varios agricultores nos han abierto obviamente sus puertas para poder tomar las muestras y poder determinar obviamente si son multiresistentes y bueno, la recompensa de ellos también es que nosotros le entregamos la información y le decimos, mire, ¿sabe qué? Usted tiene estas cepas, estos son multiresistentes a estos antifúngicos y lo más probable es que sea bueno que cambie, rote de alguna manera para que no tenga pérdidas a nivel nacional o a nivel local en el futuro. Ese es como el, lo que nosotros le damos como beneficio a los agricultores y ellos también porque nos abren la puerta. La idea es que en el futuro, una vez que, porque esta segunda etapa es la encapsulación, tenemos que ver que lo encapsulemos bien, que el compuesto activo funcione y que seamos capaces de laboratorio controlar el botrytis y una tercera etapa justamente podría ser un FONDEF donde uno puede hacer en forma extensiva a utilizarlo o en la agricultura en los campos o como un sistema de protección para la fruta de exportación. Si tú les agregas esto para que dure más tiempo en la exportación, sobre todo en la fruta que es tratada con compuestos naturales, que es el gran problema que nosotros tenemos ahora, que los compuestos, es decir, la fruta natural, que es Comillas, libre de química, claro, comillas. libre de químico, igual son más susceptibles que aquellos que están bajo un compuesto químico. Sí, oye, yo siempre digo comillas porque uno habla de fruta orgánica. Oye, nos olvidamos que la química orgánica es la base de todo, ¿cierto? De todo, de los seres vivos. Claro, Entonces, claro, porque me duele un poco la cabeza cuando escucho de libre de claro, químicos, ¿cierto? Pero claro, yo me imagino que exactamente. ese es un problema porque hoy día está muy de moda y bueno, y también por un tema de salud, entonces se está pidiendo mucho que ojalá las frutas y verduras tengan menos compuestos químicos agregados, pero claro, yo me imagino que la conservación de ellos es un tema, o sea, se debe perder mucho también. Es que Así. el problema también es un poco del consumidor, porque si el consumidor pretende ver una fruta hermosa, preciosa, sin nada, pero cero químico, no, porque nosotros tenemos que recordar que cuando yo quiero una fruta cero químico, voy a ver una fruta feita, a lo mejor muy sabrosa, pero de aspecto muy feita, porque obviamente no tiene los tratamientos de cuidado que tiene una fruta de exportación. Incluso uno puede ver la manzana y muchas veces uno raspa en las cajas de la manzana y sale cera. Y eso es un sistema de protección, obviamente, que tiene para evitar que se pudra con mucha facilidad. Entonces, uno natural a lo mejor no va a ir la cera. Entonces, también tenemos que pensar que como consumidor tenemos que estar dispuestos a sacrificar algo. Y a lo mejor el aspecto tenemos que sacrificarlo, pero manteniendo el sabor natural. Claro. Oye, Luis, se nos pasó volando el tiempo, te quiero agradecer mucho por tu tiempo esta mañana y te dejo invitado a que podamos conversar en el futuro. Me interesa mucho saber cómo van los avances del proyecto cuando empiecen a capsular ya y ver ¿cierto? El efecto que puedan observar en lo que es la distribución, ¿cierto? Del látex de papaya, látex de papaya, perdón, en el combate de la botrytis. Así que
muchas gracias por tu tiempo y también sobre todo porque este es un tema particularmente sensible para esta región, ¿cierto? Porque tenemos la pandemia, estamos atacados por la sequía también, entonces el tema de la agricultura es especialmente sensible acá. Exactamente, me gustaría terminar que tenemos el problema en la región, pero también tenemos la solución en la región. Así es. Entonces podemos ayudar la idea es tratar de fomentar el mayor cultivo de la papaya, justamente para a lo mejor en algún futuro a mediano o largo plazo poder utilizar el látex. Y lo bueno es que nosotros podemos sacar el látex, pero la fruta puede continuar su maduración y puede ser después utilizada para fruta confitada. Entonces, tenemos un doble beneficio. No necesitamos sacrificar la planta ni la papaya, solamente son los pequeños cortes que uno hace como herida y empieza como a sangrar, que es el látex, pero la papaya puede continuar su proceso y se puede utilizar como siempre se ha utilizado. Entonces, sería un doble beneficio para los agricultores. Es importante saberlo y bueno, el llamado también a consumir papaya porque parece que tiene mucho más beneficios, ha sabido, de hecho, por la pandemia se ha hablado, ¿cierto?, harto de los potenciales beneficios para exactamente. Antiinflamatorio es bastante bueno, por eso lo ideal, no la papaya a lo mejor confitada porque ahí pierde ciertas propiedades, pero la natural es fácil, uno le quita las pepas, le corta las partes de adelante y trasera y obviamente le pone en la juguera y te la tomas con azúcar. Y eso es 100% natural porque estás absorbiendo todo lo que tú necesitas. Buen dato. Bueno, muchas gracias Luis por conversar con nosotros esta mañana. Estimados auditores, conversamos con Luis Castillo. Él es académico e investigador del Departamento de Biología de la Universidad de La Serena y hablamos sobre un hongo bastante conocido ya a nivel regional y nacional, Botrytis cinerea, que lamentablemente es uno de los enemigos principales, ¿cierto?, de los agricultores de diversas hortalizas, bueno, y especialmente, bueno, y la uva de vino, ¿cierto?, la vid y la frutilla. Recuerden que están invitados a escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en Radio Universitaria y no olviden ver nuestras redes sociales en @cienciasuls. Ciencias ULS, estamos en todas las plataformas. Que tengan una muy buena semana y un abrazo. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y/o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.